Dios le bendiga, Dios le guarde. Este es su canal, amén. Mujeres de Unción Oficial con su hermano pastor evangelista Jesús Reto. Para mí es un placer, amén, poder estar aquí y a la vez transmitir una palabra de reino. Recuerde darle un like, recuerde compartir, recuerde suscribirse al canal y recuerde que todos los contenidos que hacemos lo hacemos para que la gloria de Dios sea de manifiesto. Amén. Vamos a hablar con un tema muy contundente que entre los hijos de Dios, entre el mundo, se ha catalogado como normal. Y mi tema que yo tengo hoy es carne y espíritu. Carne y espíritu. Ese es un tema muy contundente que hasta el día de hoy, tanto ministros como personas que han llegado a la estatura del varón perfecto le han preguntado al Señor que por qué ellos tienen tanta guerra en la carne, pero no se dieron cuenta que su espiritualidad trae guerra por lo que ellos tienen. Entonces vamos a buscar el término principal que vamos a usar. Dice, el término usado específicamente en conjunto en el Nuevo Testamento para contratar el estilo de vida diariamente opuesto al término carne. Se le atribuye con frecuencia la connotación de un estilo de vida impío, de egoísmo y autocomplacencia. Oiga lo que dice la carne, autocomplacencia. O sea, la carne no se complace. La carne no tiene ese flavor de poder decir, ya estoy complacida. Por eso cuando usted lee Gálatas, usted se va a dar cuenta que la obra de la carne son aquellos que van en contra de la naturaleza espiritual. Seguimos. El espíritu indica y caracteriza, apuesta a una persona que anda en el espíritu, vive notoria, conciencia de Dios, que dirige su disposición, sus actitudes y sus acciones. O sea, cuando una gente anda en el espíritu, tú ves sus acciones, tú ves su caminar, tú ves su hablar, tú ves su expresión. Aún tú lo notas y ves un brillo en su cara, ves un brillo en sus ojos. Contrario, el que vive en la carne, tú le ves odio, tú le ves rencor, tú le ves amargura, tú le ves resentimiento, tú le ves ira, tú le ves enojo, tú le ves maleficencia, tú le ves enojo. Pero el que vive en el espíritu, tú le ves paz, bondad, amor, benignidad, gozo, templanza, porque son los frutos del espíritu. Contra tales no hay ley, porque tú vives una vida íntegra, una vida agradable. Este uso de los términos se evidencia en especial en los escritos paulinos. En Romanos 7, Pablo habla frecuentemente de su constante lucha entre persistente poder de la carne y la sinceridad e intenciones de su voluntad para vivir en obediencia al Señor. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero. Eso practico. O sea, Pablo decía que él hacía el mal que no quería, mas el bien que él quería hacer no lo podía hacer, porque tenía una lucha entre la carne y el espíritu. Jesús dijo en uno de los evangelios, dijo, orad para que no entréis en tentación. A la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Aquí vemos que muchos hombres de Dios fueron derribados por la carne. Aquí muchos hombres y muchas mujeres de Dios fueron derribados por la carne. Pastor, ¿qué es la carne? La carne son aquellos deseos diabólicos que van en contra de la naturaleza espiritual. Acuérdate que el único que pudo sujetar la naturaleza carnal fue Jesús, porque vino en un cuerpo de hombre, un cuerpo humano, pero nunca sació de los deseos que su carne le ofrecían. Él se mantuvo en una actitud positiva. Por eso que cuando tú tienes una guerra con la carne, acuérdate que tienes que tener un espíritu superior, de que tu carne esté por debajo de tu espíritu. Si llega el término de que tu espíritu está por debajo de tu carne, te vas a dominar la lascivia, te vas a dominar el adulterio, te vas a dominar la fornicación, te vas a dominar toda clase de impureza, a tal magnitud que te llevarán a tener pecado, aún sin reconocer. Mucha gente hasta el día de hoy han entrado en lo que es un conflicto con la carne, un conflicto en el espíritu. Pablo dijo, no satisfaguéis los deseos de la carne, porque tales van en contra de la naturaleza de Dios. Cuando yo vivo una vida en el espíritu, la carne me va a hacer guerra, la carne se va a levantar contra mí, habrá una persecución espiritual, habrá una guerra espiritual, habrá una batalla interna, habrá una batalla en todos los magnitudes, pero ahí es cuando verdaderamente el Espíritu Santo se manifiesta de manera correcta. Cuando tú
tú andas en el Espíritu, las cosas se te abren. Cuando tú andas en el Espíritu, Dios te habla, Dios te manifiesta, Dios te revela, Dios te habla, Dios te revela cosas ocultas. El Espíritu Santo anda contigo a la par. Pero cuando tú andas en la carne, tú andas en chisme, tú andas en contienda, tú andas en herejía, tú andas en competencia, tú andas en lujuria, tú andas en cosas que no van a la voluntad de Dios. Por eso tenemos gente 100% carne y 0% espíritu. Escucha esto: 100% carne y 0% espíritu. Jesús tenía las dos magnitudes. Jesús era 100% carne y era 100% espíritu. Pero la carne le hacía más guerra, pero él nunca meditó en los deseos de la carne, porque Jesús vino a cumplir un propósito. Cuando usted se lee Isaías capítulo 53, usted se va a dar cuenta que él fue herido por nuestras rebeliones, o sea, él fue molido por nuestro pecado. ¿Y dónde entra el pecado? Entra en la carne. ¿Y qué es el pecado? Tirar al blanco. ¿Qué es tirar al blanco? Hacer las cosas incorrectas. O sea, Cristo pagó nuestra incorruptibilidad por su palabra correcta que había dentro de él. Tirar al blanco, ese es el pecado, lo que manifiesta lo contrario a la voluntad de Dios. Cuando tú vives en el Espíritu, tú vives una vida santa, una vida agradable, una vida profunda, una vida de santidad. No hay que mandarte a leer la Biblia, tú lees la Biblia. No hay que mandarte a escudriñar las Escrituras, tú las escudriñas. Por eso tenemos personas que hasta el día de hoy están enanos espiritual, porque alimentan mala carne. Pastor, yo no puedo comer, yo no puedo hacer esto, porque eso es de la carne, yo no puedo hacer nada. Bueno, hay cosas que se hacen, pero no se dan tanto provecho, porque ellos mismos te secan tu espíritu. Yo prefiero tener una voz espiritual y no estar muerto espiritual. Porque hay gente que en la carne se ve muy bonito, por ahí el espíritu. Hay gente que en la carne, cuidan todos sus organismos, todo, pero su espíritu está muerto. Prefiero estar vivo en el espíritu y no muerto en la carne. Escucha lo que le estoy diciendo. Prefiero estar vivo en el espíritu. Y te dirá, pastor, pero ¿y por qué muerto en la carne? Porque una gente muerta en su carne no tiene espíritu. Por eso los deseos de la carne lo dirigen. Los deseos de la carne lo gobiernan. Los deseos de la carne. Está tan muerto que vive en un mundo de vivos y se pasea con lo vivo. Cuando a mí me llamaron a estar muerto entre los vivos, se fueron de aquí ahora 2 o 3. Dios mío, pero qué palabra. Pastor, usted entonces me está diciendo que yo tengo que actuar como un muerto dentro de lo vivo. El que tiene el Espíritu Santo actúa como los muertos dentro de lo vivo. Ellos hablan mentira, yo no. Ellos contienden, yo no. Ellos son arrogantes, yo no. Ellos vituperan y dicen cosas maleficencias, yo no. Porque el que está muerto no siente ni padece. Y como yo no necesito hablar delante de una gente que está vivo, yo hago silencio. Cállese los estúpidos, que los sabios hablarán. Ya estamos cansados de gente estúpida. Y un estúpido es aquella persona que se cree algo sincero. Es un necio que confía en su propia fuerza y nada de lo que dice es correcto. Me voy de aquí ya. Por eso hay personas que hasta el día de hoy, están pasando la 1001. Así que te dejo con este mensaje. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda darle un like por aquí, darle un like por allá y suscríbete al canal Mujeres de Unción Oficial. Así que todo lo que prenda y todo lo que es de Jesús, nosotros amamos. Dios te bendiga y Dios te guarde.